Me gradué y como dije, no, pues me voy a especializar para ganar más dinero, me metí en un INCETEX para poder estudiar la especialización. Lo que hacemos muchos jóvenes en Colombia. Empecé a estudiar y me gradué y dije, bueno, ahora sí, tengo mi carrera, tengo mi especialización, voy a ejercer y ganar millones. Y no encontraba trabajo. No estaba clasificada para ninguno de los trabajos porque primero no tenía experiencia y siempre te piden experiencia. Y segundo, estaba sobrecalificada para el pago de los cargos a los que yo me postulaba. Entonces, no, lo que creía nadie me lo explicó, que debía esperar a tener más experiencia para quizás especializarme o al menos darme cuenta que eso era lo que yo quería. Una especialización que me costó alrededor de los 18 millones de pesos y se imaginarán cuánto uno se demora en pagar ese dinero. Yo ejercí laboralmente 4 años de mi vida, donde evidentemente me di cuenta que yo no quería hacer eso todos los días, pero pues me daba una pena con mi papá y mi mamá, después de tantos años, yo ya especialista, decir, no, esto no me gusta, y ejercí, no sabía absolutamente nada cuando salí de la universidad, o sea, la universidad, las mejores notas, no me sirvió para nada porque cuando llegué a obra, eso era otra cosa. Aprendí a prueba de error, yo me acuerdo mucho de mis jefes y les di la oportunidad porque les hacía perder mucho dinero, botaba el cemento, calculaba mal, contaba mal los aceros, o sea, los primeros trabajos fue un total desastre, pero fui aprendiendo, ya después fui ejerciendo lo que fue mi profesión, la especialización y pues el sueldo en ese entonces era 2 millones de pesos. Y acá es donde empieza el vuelco o el hito en mi vida, quedo embarazada, ganando 2 millones de pesos y con una deuda que era un poquito más del mínimo que la que estaba pagando la especialización. No lograba cubrir muchas cosas mías, vivía con mis papás, no pagaba arriendo, no pagaba comida, no salía, no me compraba nada y no me alcanzaba la plata. Entonces cuando tú quedas embarazada, pues te obligas a decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? No puedo conmigo, era algo que yo no estaba esperando, ahora sí con otra persona. Vuelvo y les digo, siempre me ha apersonado mucho las cosas que me pasan y evidentemente entro a asumir mi maternidad. Desde el momento cero he sido una madre soltera, porque creo que a alguna o a más de una le habrá pasado que están con alguna persona pero se sienten solas. Nos pasa a muchas, entonces fui una madre soltera desde el momento cero. Yo empecé a buscar soluciones. Yo les digo a mis amigos, yo vendo hasta el alma, usted bebé, yo les puedo vender esto y ustedes me lo compran. Eso se lo aprendí a mi papá. Resulta que cuando yo empecé, yo trabajé todo mi embarazo y cuando me gradué, pues me cobijó lo que es la licencia de maternidad. Cuando me gradué, cuando tuve a mi hija, me cobijó la licencia de maternidad y ¡pum!, pandemia. Entonces fue un alivio para mí porque tenía 4 meses para pensar en qué iba a hacer con mi vida. Sabía que cuando se acabaran los 4 meses de la licencia, iba a volver a trabajar porque ellos no me podían despedir, porque yo podía demandar, no tenía ninguna razón. Entonces yo sabía que fijo iba a empezar a trabajar. Entonces aquí digo, ¿qué me voy a poner a hacer? En pandemia, con muchísimo tiempo libre, todos en casa, no nos soportábamos, no me aguantaban mis hermanos, no me aguantaban mis papás, me fastidiaban, o sea, estábamos acostumbrados a pasar trayectos cortos durante el día, pero no todo el día. Esto nos da paso a lo siguiente que les quiero contar y mediante la historia que les voy a decir quiero darles unos tips porque en este momento fue cuando yo exploté en las redes sociales. Las redes sociales para mí no han sido hace 1 año o 2 años. Yo tengo mi Instagram, mi cuenta está abierta desde el 2013. Siempre he sido intensa con las fotos, con los videos. Me gusta tomarle fotos hasta una piedra. Siempre me ha gustado, no por el afán de mostrar o querer que me vean, sino porque logro conectarme y explotar muchas cosas que hay dentro de mí a través de las fotos y los videos. Lo primero que hice en este momento, que estábamos en pandemia, pues yo, como les digo, siempre he grabado, siempre he hecho de todo por redes sociales, estoy con mi hija tenía 1 mes cuando empezó la pandemia, y digo, bueno, si yo siempre he grabado y siempre me he tomado fotos, pues mostremos cómo crió a mi hija.
Una mamá primeriza, no tenía ni idea de cambiar un pañal y eso le causó gracia o conectó con el público, porque empezaron a decir, uy, no, mire cómo cambia ese pañal, uy, no, 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 uy, mire cómo hace, siempre con mi esencia y con mi estilo, nunca lo he perdido. Cuando yo estaba embarazada, empecé a recibir muchos nos, muchas críticas, porque yo ya creaba contenido no dirigido a una comunidad, lo creaba porque yo quería. Entonces yo me grababa entrenando, yo soy entrenadora, ahorita actualmente soy entrenadora, y entreno desde los 15 años, siempre he sido deportista. Entonces yo me grabé, yo entrené hasta el último mes de embarazo, y la gente me criticaba mucho. Porque pasa que el embarazo se asocia con una enfermedad. Entonces tú te embarazas y tienes que estar acostada en la cama, no hacer más nada. Y adicional a eso, comer por dos, porque tienes la persona adentro y tú, y tienes que comer bien. Y eso es lo que ha pasado durante muchos años, y es donde se empieza a deteriorar la persona o el templo donde que está creando vida. ¿Qué pasó? Entonces la gente me decía que yo era una mamá irresponsable, porque cómo podía hacer CrossFit. No sé si ustedes sepan qué es el CrossFit. Es un entrenamiento donde se alza bastante peso. Me decían que a mí se me iba a salir mi hija entrenando. Y yo antes de romper fuente estaba entrenando, o sea, yo entrené hasta el último día de tener a mi hija. Las personas ya habían comprobado que lo que yo mostraba era cierto, porque mi parto fue natural, no duró ni 20 minutos, me dolió, pero no hice mucho trabajo de parto, gracias al ejercicio. Entonces decían, esta vieja sí sabe, porque si entrenó y le fue así, de pronto si yo lo hago a mí también. Y así funciona todo. Entonces empezó a llegar público a mi cuenta a preguntarme, ¿te dolió? ¿Cómo hiciste para que tu hija succionara al momento de amamantar? ¿Te fajaste? Y todas las preguntas que acarrean un posparto. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, ok, voy a seguir mostrando cómo lo hago. Yo me encerraba en mi cuarto, bailaba, hacía en ese momento el lipstick, que eran los videos que estaban de moda, que era imitar la voz de los videos, y así me distraía o me daba tiempo, porque yo no sufrí de depresión postparto, algo muy común que le pasa a las mujeres que tienen hijos. Fue mi método de escape y empecé con el tema de la lactancia, con el tema de que yo quería ser una mamá moderna y quería darle lo mejor a mi hija, entonces empecé a estudiar. Y acá es donde traslado la parte académica a esta parte de las redes sociales. Si yo voy a pararme al frente de la cámara, tengo que dominar mínimamente el tema, porque siempre estarán los detractores, las personas que quieren buscar controversia o desmentir lo que tú dices. Entonces yo estudiaba, yo averiguaba con profesionales, siempre antes de poder mostrar o hablar de un tema. Me di cuenta que había una comunidad bastante grande, que era la que me estaba siguiendo por mis estadísticas, que eran mujeres, pero no eran mujeres solamente, eran madres. Entonces yo dije, ok, es por acá. Empecé, como les digo, la lactancia, la estimulación, todo el tema de la alimentación. Y empezaron a crecer mis redes sociales. Cuando mi hija nació tenía 20,000 seguidores. Luego empecé a identificar un problema. Les cuento algo muy personal. Cuando yo estaba embarazada, eso fue en el 2019, fue como si toda Bucaramanga se embarazara. Yo decía que el 2019 era un año de bendiciones porque habían muchas chicas que estaban embarazadas. En ese momento habían dos chicas en específico que yo conocía, pero no eran amigas, pero que sí tenía en el radar. Uno conoce a la gente y uno está pendiente o revisa o escucha de ciertas personas. En ese momento eran dos chicas que evidentemente tenían una situación económica mucho mejor a la mía. Y eso me hacía compararme constantemente en cómo sería la vida de mi hija. Pues yo estaba sola, en ese momento estaba con el papá de la niña, pero él no me ayudaba económicamente. Y yo veía que estas chicas viajaban, tenían los mejores ginecólogos, los mejores pediatras, tuvieron sus partos privados, que con foto, que una cosa, que la otra. Y yo a mi hija siempre le he dado lo mejor, gracias a Dios, pero a raíz de un esfuerzo que ustedes no se imaginan, literalmente llorando sangre. Entonces, cuando yo empecé a ver, yo dije, ok, si yo le doy esto a mi hija tiene esto, con todos los sacrificios que tienen y en las comodidades que yo vivo,
¿Qué pasa con las personas que no viven igual que yo? Que no tienen estas oportunidades. Son más las personas que no tienen para pagar un pediatra privado o un pediatra particular que las personas que sí pueden, que son, digamos, los privilegiados. Entonces dije, yo desde mi posición de esfuerzo y dedicación voy a compartir por mis redes sociales eso que las mamás que no tienen o compañía o dinero pueden, porque no todas pueden pagar 200.000 pesos para que el pediatra chequee a los hijos, o no todos pueden comprarle medicamentos particulares a los hijos, muchos ni seguro tienen. Entonces mi público siempre fue dirigido a esas personas que no son privilegiadas o que por alguna razón no pueden hacer las cosas. En ese momento, mi papá y mi mamá, yo dejé que se involucraran en la crianza de mi hija, pero respetaban mis pautas de crianza. Y hubo un momento en el que mi hija tenía los dientes, tenía brote de crecimiento y le estaban saliendo los dientes. Para las que son madres que acá me están escuchando, saben que eso es un tiempo donde ellos se ponen canzoncitos, lloran, les da fiebre. Como ellos no pueden hablar, lo único que hacen es llorar. Entonces mi mamá me dijo, dele helado. Y yo, pero ¿cómo le voy a dar helado si yo tengo lactancia materna exclusiva? Eso es lo que digo en mis redes, mi hija solamente toma leche materna. ¿Cómo le voy a dar un helado? ¿Un helado de qué? No se puede. Entonces, eso también es muy importante, que ustedes tengan una credibilidad y una línea y se vayan por ahí fieles, siempre a lo mismo. Ustedes no se pueden contradecir en público porque, ¿cómo quedan? Entonces yo dije, ok, tengo lactancia materna exclusiva y la solución a los síntomas de mi hija es un helado, hagamos helados de leche materna. Para mí, a mí me pareció la idea más novedosa del mundo. Quizás no era nueva, pero a mí me pareció súper novedoso. Entonces seguí con mi contenido, yo siempre he hecho recetas, he hecho tipo blogs diarios. Entonces dije, si mi nicho son las madres y tengo un problema por el que tienen que pasar todas las mamás, que es el brote de crecimiento de los dientes de sus hijos, cubramos esa necesidad, démosle una solución. ¿Y cómo? Gratis. Hice el video y le agregué algo especial, algo único, y fue que me grabé extrayéndome la leche de los senos. Una forma pudorosa, claro está, porque las redes bloquean lo que no se puede mostrar, pero se veía la actividad de que de mis senos salía leche. Puse la leche en los moldes, lo metí en la nevera y le di el resultado a mi hija. Ese fue el video. Lo que pasa es que la lactancia, como todos los temas de la maternidad, todos tienen la verdad. La crianza que yo le aplico a mi hija es la única verdadera y la de las otras mamás no sirve. Y si tú haces algo que está diferente a lo que la gente está acostumbrada, está mal, totalmente mal, o sea, estás haciendo todo mal con tu hijo. En el tema de la lactancia hay muchos mitos y muchos tabúes, con decirles que a veces critican a las mamás que amamantan a sus hijos en las calles, por eso las mandan a la casa o a que se tapen o cosas absurdas. Y digo absurdas porque todos hemos tomado leche de seno y si no hemos tomado ya es por otras cosas, pero realmente la naturaleza es eso. Entonces yo sin querer llegué a un público que no quería, y eran los que no eran madres, hombres que no sabían, esos los que dicen ahora los fifas, los machitos, que nunca tomaron leche materna. Entonces decían, ay, qué asco, ay, no, que parezco una vaca Holstein, bueno, un montón de cosas que a mí la verdad me generaba risa. Cuando yo me di cuenta, el video estaba en Caracol, RCN, Canal 1 y cualquier medio de comunicación que ustedes se puedan imaginar. Porque pues sí, ahora pensándolo bien, pues hasta chistoso, no hubiese podido omitir ese paso, pero ese paso fue el que me dio mi sello personal. Cuando ese video se expandió, se hizo tan viral, tuvo más de 10 millones de reproducciones, llegó mucha gente a mi perfil. Y ese es el paso número 4. Si llega mucha gente a mi perfil, yo debo crear contenido de calidad para que esa gente se quede. Miren, cuando ustedes vienen a este tipo de conferencias, es muy fácil decir, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y ustedes copian, hago esto, esto. Y lo digo porque yo también he estudiado, pero vayan y apliquen. Eso es totalmente otra cosa. Entonces, ¿qué es crear contenido de calidad? Evidentemente, una buena cámara, un buen audio, una buena iluminación, todo eso juega. Pero el verdadero contenido de calidad es ese que te enseña a algo. Enseñen a algo en sus redes.
dependiendo o teniendo en cuenta de que es su emprendimiento. Ese contenido de calidad es el que va a enamorar a las personas que los siguen. Cuando las personas llegaron a mi perfil y se dieron cuenta que yo no solamente hacía helados, sino que yo enseñaba cómo hacer en ese momento el banco de leche, cómo preservar la leche que yo me sacaba de mis senos para luego calentarla y dársela en tetero a mi hija, eso es un banco de leche. O cómo estimulaba a mi hija, entonces la ponía boca abajo, boca arriba, eso era como un baloncito para arriba y para abajo. Y les decía, si ustedes estimulan a sus hijos puede que tengan un desarrollo mucho más avanzado. Y mi hija, gracias a Dios, tiene un desarrollo más avanzado de la edad que lleva. Que si es por la estimulación, yo digo que sí. Hay mamás que dicen que es mejor el movimiento libre, se respeta. Porque siempre he partido en mis redes sociales que hay que respetar lo que hacen los demás. Y sobre todo en las maternidades. Las maternidades no se critican. Entonces, aquí quiero tocar un tema muy importante. Y es el tema de cuando ustedes pautan con influenciadores. Yo quiero que levante la mano en los emprendimientos. ¿Quiénes han pagado pautas publicitarias con influenciadores? Bueno, les cuento, si en algún momento ustedes desean hacer este tipo de cosas, cuando el tema de los sorteos estaba tan en furor, yo logré hacer sorteos flash, sorteos millonarios, funcionaban mucho, yo enviaba máximo 5.000, 6.000 seguidores a las cuentas de los emprendimientos y las personas conocían la marca, pero cuando se acababa el sorteo dejaban de seguir casi el 50% de las cuentas a los emprendimientos. Porque dejaban la responsabilidad únicamente a mí, o en este caso al influencer. Por eso pasa ese tipo de cosas. ¿Cómo yo voy a desperdiciar que a mi cuenta, de mi emprendimiento, de mis productos, de un momento a otro van a llegar 5.000 personas y yo no tengo fotos bonitas, no tengo historias donde la gente interactúe, no tengo promociones, no muestro los productos, la última colección? Eso no es trabajo del influenciador. Eso es trabajo de la persona, de la marca. Enamorar y crear contenido de calidad es trabajo de la persona que tiene la página a la que están dirigiendo. Por eso es que las pautas publicitarias no funcionan, o no funcionan como antes. La gente ya no cree. La gente ya no cree en los sorteos. Y eso es negativo para las páginas porque marca como spam en el algoritmo de Instagram. Porque ¿cómo es posible que tú tengas 6.000 seguidores de un día para otro y esos seguidores no interactúen? Son seguidores inactivos que no te funcionan y jamás te van a comprar. Si alguna vez ustedes van a pautar con un influenciador, ustedes tienen que saber cómo es la línea de vida de ese influenciador. Cómo se muestra ese influenciador a través de las redes sociales. El producto que yo vendo tiene que ver con este influenciador o simplemente tiene un número muy grande en las redes sociales. Porque una cosa es tener muchos seguidores, otra cosa es que esos seguidores interactúen con el perfil, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando ustedes vayan a invertir este tipo de publicidades que funcionan si se sabe hacer, fidelicen a un mismo influenciador. No toquen 10 puertas, 10 influenciadores de una misma ciudad, porque puede que funcione, que los conozcan más personas, pero no todos les pueden dar la misma credibilidad que si cogen a un influenciador y lo hacen por bastante tiempo. Ese es el quinto paso en donde decimos no perder el enfoque. Si ustedes se enfocan en una misma línea, sigan por ahí. Y es muy fácil identificar cuál es la línea que nos funciona porque son los videos que se hacen virales. TikTok es una plataforma que te viraliza los videos si lo haces interesante, porque el algoritmo de TikTok es muy diferente al algoritmo de Instagram. Además es mucho más chévere. Yo amo TikTok. Mi plataforma favorita es TikTok. Y en TikTok nadie critica a nadie. En cuestiones de creación de contenido, ¿no? Los comentarios ya son otro mundo, ya les voy a contar. Pero en el tema de creación de videos, todo el mundo baila, todo el mundo cocina, o sea, hay un campo amplio en esa red social. Diferente a Instagram, que es donde tú acomodas todo para que se vea perfecto, que la comida, o sea, son formatos totalmente diferentes. No pierdan su enfoque, porque si ustedes ven un video que se hizo viral, ejemplo, a mí, que era la maternidad, yo seguí por esa línea. Entonces fue fácil para mí transmitir la maternidad que estaba viviendo con mi hija. ¿Cómo? Dando tips de necesidades que se nos dan a todas las mamás, de información que aprendí. Y así fue cubriendo todos los pasos.
Y este último que es muy importante y me auto-hablo en este momento. Ninguna red social es constante en su algoritmo. Viven en constantes actualizaciones, en constante cambio el algoritmo, siempre tratan pues en la manera comercial de avanzar. Instagram ahora es otro TikTok. No sé si han visto la nueva actualización, parece Twitter. Siempre incluyen nuevas cosas y en esas actualizaciones lo que se hace es jugar con el alcance y con las interacciones. Entonces no siempre vas a tener las mismas visualizaciones, no siempre van a tener los mismos me gustas, no siempre van a tener el mismo resultado que ustedes quieren. Pero el éxito acá es ser constante. Siempre he dicho que las redes sociales son como un hijo y ustedes lo alimentan y lo cuidan todos los días. Si yo dejo de subir un día contenido, para mí es fatal, fatal. Yo me organizo y planifico contenido. Lo que subí hoy fue hace 2 días. Pocas veces lo hago también en tiempo real. También por cuidarme, ¿no? Porque uno no puede contar en el lugar donde está en el momento exacto. Y eso lo aprendí mucho tiempo después, porque yo contaba hasta cuando iba al baño. Ahora, vamos con lo siguiente, y es en qué momento yo dimensiono la situación que estoy viviendo. Es decir, en qué momento me doy cuenta que pasé de ser una ingeniera trabajando 8 horas diarias al sol, se me manchaba la cara, llegaba cansadísima a la casa a hacer videos dentro de mi cuarto y que me pagaran por eso. Yo tenía en ese momento un TikTok de 3.2 millones, 3.2 millones de personas, videos de a veces visualizaciones 8, 9, 10 millones, que 10 millones de personas vean lo que tú haces. Y en ese momento los videos no tenían la calidad que tienen ahora. Era un contenido que yo me pongo a ver los videos y digo, uy, qué oso, Dios. Pero la gente lo veía. Tenía contratos de videos donde me pagaban $, por bailar 15 segundos. ¿Cuándo me iba a imaginar eso? Tenía campañas grandísimas en dinero por hacer 2 historias. En ese momento que las publicidades estaban en su furor. Para mí las redes sociales siempre han sido un cuarto de fama. Yo nunca he querido depender de las redes sociales, porque siento que todo pasa. Entonces, a medida que me fue llegando dinero, volví a traer la parte económica, la parte académica a mi vida. Y fue la creación de presupuestos, ingresos, egresos, todo lo que uno hace para una obra, empecé a aplicarla en mi vida. Entonces, lo primero que hice fue saldar deudas. Lo primero que uno hace, pagar lo que uno debe. Me pude comprar mi carro y educar a mi hija. Porque los que tienen hijos saben cuánto dinero representa ser papá o ser mamá. Entonces yo dije, ok, listo, me está funcionando esto, yo voy a tener 10 millones de seguidores, voy a salir, o sea, es más, me imaginé un montón de cosas. El 24 de diciembre del 2021 me llega un mensaje de inhabilitación de cuenta de TikTok a mi correo. Me bajaron la cuenta de 3.2 millones de seguidores. Ese día yo me sentí devastada, yo lloraba, yo decía, Dios mío, se me acabó el mundo. Sin pensar que era la última Navidad que yo iba a vivir con mi papá, porque justo un año después, él no iba a estar conmigo. En ese momento yo sentía que yo, mejor dicho, a mí la vida se me había acabado. Y les cuento esto porque a veces nos pasan cosas y creemos que es el fin, o sea, lo peor que nos puede pasar. Y a veces se nos olvidan que hay otras personas que realmente tienen pérdidas irreparables. Y a veces no somos agradecidos con lo que tenemos. ¿Por qué me bajaron mi cuenta? Yo he perdido mi cuenta de TikTok y mi cuenta de Instagram porque me la han hackeado. La primera cuenta de TikTok, me la inhabilitaron por spam o denuncias. Entonces yo subí un video, yo siempre he sido de mucha cantidad de videos diarios, entonces yo siempre subo 30, 40 videos diarios a TikTok. Tenía a las personas 30 oportunidades diariamente de denunciar mis videos. Tú presionas y sale la marca denunciar. Te preguntan por qué y daban cualquier razón. Nunca supe si una sola persona o un grupo de personas, pero al denunciar el video, el algoritmo de TikTok lo asumía como si yo fuera una amenaza para la sociedad, como si estuviera subiendo desnudos o si estuviera maltratando a mi hija, cuando eran videos netamente educativos.
Obviamente yo apelaba a estas razones y el personal que trabaja en este tema pues revisaba que el video no tenía nada que ver y levantaban y me volvían a publicar el video. Pero el castigo quedaba, ahí quedaba el puntico. Y así me lo hacían con todos los videos. El algoritmo es un robot y a raíz de todas esas denuncias continuas me bajaron la cuenta. ¿Quiénes? Personas que no les gustaba, les incomodaba, que en lugar de bloquearme denunciaban la cuenta, porque manejo un público a veces muy tóxico, que somos las mujeres. Nosotras siempre criticamos. Yo critico. Lo que pasa es que yo lo hago con mi pareja acostada en la cama, sin hacerle daño a nadie. Yo no les voy a decir que yo no critico. El problema es cuando lo hacemos, nos creamos un perfil, le hacemos daño a la gente, ¿sí? Ahí radican los problemas. Yo dije, ok, voy a replantear lo que yo estoy haciendo. Voy a aprovechar esta visualización que estoy teniendo. Yo era famosísima. Me conocía hasta el perro en ese momento. Entonces yo dije, voy a aprovechar esa comunidad tan grande y tan fiel que yo tengo y empiezo de cero. Pero voy a replantear mi enfoque, porque si a mí esto me vuelve a pasar, yo como me meto en el corazón de las personas para decir, oiga, no me haga esto, eso es imposible. Si a mí me vuelven a quitar mis redes sociales, yo tengo que tener un ingreso fijo que a mí nadie me tumbe, porque envidia siempre hay. Entonces dije, en mi primera red social, la protagonista, según lo que yo les cuento, era mi hija. Todo rodeaba en torno a ella, en lo que le hacía a diario, en cómo vivía, en torno a ella. Entonces la gente me criticaba y me decía que yo me lucraba con mi hija, que yo invadía la privacidad de mi hija para lucrarme, exactamente, que la explotaba. Y eso lo decían, ¿saben quién decía eso? Las personas más cercanas a mí, porque cuando ustedes empiezan a crecer, las primeras personas que la van a criticar son la familia o sus amigos. Mi público, la mayoría, es del extranjero. Tengo cubierta toda Latinoamérica, por eso quizás acá muchos no me conozcan. Ecuador, El Salvador, el Chile, Argentina, España. Tengo una comunidad muy grande, fuera. Pero si ustedes le preguntan a amigos o a familia si me siguen, seguramente o me tendrán bloqueada o no me seguirán, porque eso pasa. Y es donde nos cuestionamos, y es donde los primeros que me dijeron que no fueron mis familiares, porque tuve un núcleo familiar muy fuerte, porque mi familia se desintegró a raíz de la muerte de mi papá. Pero mis familiares, como dicen por ahí, que entre el diablo y escoja. Y así con mis amigos. Cuando yo empecé a hacer TikToks en mi casa, en mi cuarto, tenía una mejor amiga en ese entonces, y le contaba emocionada todos los días, tengo 5,000 seguidores, tengo 6,000, estoy creciendo, no sé qué estoy haciendo bien. Y ella se reía de mí. Ay, es que usted se cree famosa. Luego ella me buscó para que yo la ayudara a publicidades y yo la ayudé. Ya no somos amigas porque tuvimos inconvenientes, no con las redes, otros. Pero decidí alejarme, decidí alejarme. Como la gente me criticaba mucho porque mi hija era el centro de atención en las redes, dije, ok, cambiemos. Si dicen que estoy explotando a mi hija, entonces voy a mostrarme a mí. Muestro mi enfoque, muestro lo que hago. Me abrí el TikTok y empecé a bailar, a hacer ejercicio, me hacía mascarillas, que el masaje, todo en torno a mí. Claramente desde el punto que soy madre, porque mamá no iba a dejar de ser. Uno mamá no deja de ser. Y entonces adivinen qué, me criticaban porque decían que yo había abandonado a mi hija y no la cuidaba. Aquí es donde yo me empecé a blindar, yo no les voy a negar, a mí me tumbaron muchas veces con muchos comentarios que hacían y me encerraba a llorar en mi cuarto. Y al otro día me paraba firme y me blindaba cada vez más, porque cada vez que avanzaba, cada comentario era cada vez más ilógico. Sí, es que ustedes, sí, gracias. Porque cualquier interacción que le hagan en sus redes sociales va a ser positiva. Así ustedes le estén sacando a su mamá o le estén diciendo lo que sea, es positivo. Aquí el problema es trabajar en la salud mental, esa que perdí trabajando en este medio. Ya les voy a contar.
Ahora les pregunto, les cuento, ¿cómo me convierto en referente para muchas mujeres? Porque de cierta manera he creado algo muy bonito, de lo que me siento orgullosa, y es que me vean como ejemplo. Y lograr eso es muy difícil. Que una persona te diga, yo tengo mucho público adolescente, que una niña de 12, 13 años me diga, es que yo quiero ser como tú. Imagínense la responsabilidad tan grande que tengo yo a través de mis redes sociales. Ay, perdón. Ahí empecé a recoger el fruto del trabajo que yo estaba haciendo, porque las personas estaban interactuando y me retribuían ese amor con el que yo hacía cada video con sus interacciones. Entonces empecé a crear herramientas. Yo durante un año hice un sorteo flash diario. Yo me acuerdo mucho que eran las 11, 12 de la noche, yo estaba con mi aro de luz. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo y mi papá me regañaba, me decía, échese a dormir. Porque no, desde que mi hija nació, si duermo 4 horas es mucho. Entonces yo me acostaba muy tarde y me levantaba muy temprano, no porque quisiera, yo por mí. Mi hija estaba despierta ya a las 6 de la mañana abriéndome los ojos, o pidiendo desayuno, o lo que sea. Ellos siempre van a madrugar. Entonces yo me acostaba tarde y mi hija me levantaba temprano. Después de perder las redes sociales y contarles que replanteo mi trabajo, empecé a buscar esa fuente de dinero o de ingresos que iba a materializar a través de las redes sociales. Como el enfoque en mis redes ahora era yo, y yo siempre les he publicado todo, publicaba mis entrenamientos. En ese momento yo recibía las rutinas de alguien que me enviaba a mí diariamente para cumplir mis objetivos y adecuadas a la casa, porque recuerden, estábamos en pandemia, no podemos salir a los gimnasios. Y yo, con esas rutinas que me enviaba otra persona, ojo, no eran mías, yo empecé a ver cambios. Entonces, empecé a aumentar masa muscular, porque a mí la lactancia me dejó como una gata, flaquísima, y yo era atleta CrossFit, tenía mucha masa muscular por todos lados, todo eso se acabó en lactancia. Yo empecé a aumentar masa muscular en mis piernas, a moldear mis glúteos, tonifiqué mi abdomen, ese que se abre para darle espacio a que tu hijo esté en ti y luego queda flácido. Yo todo eso lo fui mostrando mes a mes. Miren, si ustedes tienen un emprendimiento de belleza o que tenga algo que ver con la belleza, los antes y los después son una maravilla. Es de las cosas que más funciona, mostrar el antes y el después, y ahora el proceso. En ese momento, mes a mes, sagrado, yo publicaba la foto de antes, del mes antes y del mes actual, y los cambios. Entonces, recibía muchos halagos porque pues realmente los cambios eran notorios, pero estaba también el que no veía cambios. Entonces me escribían, ¡ah, está igual! Y yo he tenido algo siempre, y es que tengo una comunidad que, mejor dicho, se quita la camisa por mí. Ellos, mejor dicho, me escribían, jaja, está igual, y 80 comentarios, peleando con la que comentaba. Siempre una cuenta falsa, porque nunca la persona que te va a criticar lo va a hacer de frente. ¿Y ahí qué hacía yo? Generar interacción. Yo iba al espejo y yo me decía, ¿de verdad no se me ve nada? ¿Será la pose? Y después de cuestionarme decía, bueno, no, sí, yo estoy haciendo el trabajo bien. Como más o menos al mes 8, 9 de los cambios del posparto, las que son mamás saben que es una etapa difícil, el cuerpo de una mujer cambia totalmente. Yo no tenía el cuerpo igual de antes, pero con el ejercicio sí me mejoró y me veía mucho mejor que antes de tener a la niña. Porque antes de tener a la niña tenía un cuerpo atlético, era grande, más masculina, porque yo tengo algo que se llama síndrome ovario poliquístico y en mi cuerpo hay más testosterona que cualquier mujer normal. Entonces este tipo de entrenamientos me agrandaban, entonces yo parecía una King Contras de que soy alta. Después me adelgacé, me veía más femenina, mi cuerpo cambió totalmente y cuando veía tantos halagos por mi cuerpo, un día se me dio por compartir una historia y la herramienta del link, que es muy importante que la manejen en sus redes, que tengan un WhatsApp donde ustedes atiendan la información que llega de esos links. Dije,
te ayudo a conseguir tus cambios. Pregúntame cómo. ¿Con qué objetivo es esa historia? No me pregunten. No supe por qué la hice. Simplemente la compartí. Al otro día tenía alrededor de 200 mensajes preguntándome, ¿cómo hago? Enséñeme. Yo no tenía nada armado, nada, absolutamente nada. Y adivinen yo qué hice. Mandé la rutina que me mandaban a mí. O sea, la reutilicé. En ese momento me enviaban la rutina en un bloc de notas, en un pantallazo. Y yo la envié. Un trabajo muy bueno, del cual aprendí y ahora mejoré, pero fue la base para iniciar. Y aún viendo los resultados que decían las chicas, yo le agregué quizás ese trabajo que le hizo falta a esa persona que era la que me enviaba las rutinas, que era la conexión con la persona. Entonces yo todos los días, en ese momento eran 5 chicas que creyeron en mí. Les escribían, oye, ¿cómo estás? ¿Entrenaste? Mira, yo entrené, me fue así, me fue no sé qué. Y acá pasamos a donde quería llegar, que es cómo empodero yo a las mujeres que están, pues principalmente en mi grupo de asesoradas, que son 100 chicas, y a las de mis redes sociales. Primero que todo, ser ejemplo. Cuando yo tenía ese grupo de 5 chicas, solo 5 chicas, yo no tenía cara para preguntarles si ellas estaban entrenando, si yo no lo hacía. Entonces, así fueran las 11 de la noche, yo me cambiaba, me ponía mi ropa deportiva en casa y hacía videos entrenando. Nunca he hecho solo videos para que me vean entrenar, no, yo entreno como es y mostraba. Así me encargaba de cubrir la excusa de que es que tengo mi hijo y mi hijo no me deja. Yo ponía a mi hija en los tapeticos de colores, esos que tienen los de niños, y la dejaba ahí. Claramente después de darle de comer, atenderla, todo el tema, me ponía a entrenar. Creaba la necesidad de que no me fueran a hacer esa excusa. Yo, pero ¿cómo me vas a poner de excusa a mi hijo si yo entreno con mi hija acá? ¿Cómo me vas a poner de excusa que no entrenas en la noche si son las 11 de la noche y yo estoy entrenando? Ese fue el ejemplo que yo empecé a transmitir a través de las redes sociales, el ejemplo de cuidarme. El mensaje de decirle, ok, eres mamá, pero primero fuiste mujer. Cuídate, ámate, no descuides a tu esposo. Todos estos temas se los enfocaba yo mediante las historias o mediante el contenido que yo les hacía. Nunca había cubierto el tema de mi pareja porque en todo este tiempo de trayectoria, mi pareja estuvo ausente, que era el papá de mi hija. Y también fue un blanco de críticas y sabían que ese era mi talón de Aquiles, porque era todo lo que me criticaban era lo único que era cierto, que estaba con una persona que no me tenían como prioridad, que no estaba pendiente de mi hija, que era un papá que no quería a su hija, etcétera. A fin de cuentas fue algo que resultó siendo cierto y por eso me dolía. Y era la única forma de que me devastaran completamente. Entonces las personas cercanas, que eran quienes sabían cómo darme donde me dolía, era cuando atacaban esos temas. Por eso he mostrado a través de mis redes sociales el tema de la resiliencia. El tema de la resiliencia, porque pues he pasado por muchas cosas a través de mi proyecto, del proyecto de las redes sociales. Entre esas, pues la muerte de mi papá. Cuando mi papá se murió, yo no pude guardarle luto. En fin, no tenemos vacaciones. Mis asesoradas, yo no les doy vacaciones. Pausamos entrenamientos haciendo descansos, pero no tenemos vacaciones. Porque en el entrenamiento lo que yo trato de vender es que es un estilo de vida, no es un proceso de un mes o de 2 meses. Lo que estamos hablando de constancia y algo que tienen que ustedes tener muy en cuenta en sus redes sociales y es ser 100% real. Muestren, hay algo que va a estar en tendencia en el 2023 que se llama storytelling. Les recomiendo que lo apliquen en sus redes sociales. Es una herramienta donde les va a permitir ser ustedes, no les dé pena. No tienen por qué pagarle a otra persona para que promocionen su marca. Promociónenla ustedes. Háganlo, cojan el ejercicio de la cámara, hablen. Hay personas mayores que lo están haciendo y les está yendo muy bien. Cojan la cámara y cuenten una experiencia, algo que les pasó. Hace unos años me pasó, háganlo. Sean 100% reales e inyéctenle su esencia.
Antes de irme, quiero contarles o ahorrarles, las personas que tengan emprendimiento acá, que cometan este tipo de errores. A mí nadie me dijo, yo me estrellé, corregí y aprendí. El primero fue no darle valor a mi trabajo. Fit On es un grupo de chicas donde buscamos vernos y sentirnos bien, en donde el ejercicio muchas veces es la medicina para los síntomas, síndromes o enfermedades que tenemos. En este caso, el síndrome ovario poliquístico. Por eso soy tan juiciosa con el entrenamiento, porque padezco esto. Yo no le daba valor a mi trabajo porque simplemente no sabía qué cobrar. Cuando a mí me llegaron esos primeros mensajes, yo ni siquiera tenía algo organizado. Yo no sabía cuánto cobrar. En ese momento mis asesorías valían 50.000 pesos el mes. Yo les daba el plan de seguimiento, ese que no era mío, que era de otro. Pero a medida que yo vi que eso tomaba fuerza, yo en ese momento no era entrenadora. Yo era entrenadora de clases grupales, de baile, de aeróbicos, de rumba, pero no entrenadora personal. Y al estar en el ojo público, porque siempre he estado y siempre he tenido personas que de pronto me quieren derrotar, otro talón de Aquiles era que yo no tenía estudio en eso. No tenía ningún certificado que me certificara como entrenadora. Porque al aprender de esta persona, que fue la que me dio las rutinas, yo tuve mucho tiempo de aprender muchas cosas de él. Y eso yo creo que es una de las mejores cosas que puedo hacer yo en mi vida, porque es de lo que vivo hoy en día. A raíz de esas críticas me preparé, estudié, me capacité, hice cursos online, hice cursos presenciales de CrossFit. Hoy en día soy una de las pocas entrenadoras mujeres que tienen certificado Level 1 en CrossFit acá en Bucaramanga y en Colombia, después de no tener nada que me certificara. Aprendí de esta persona que era la que me enviaba las rutinas, evidentemente se cortó lazo, nunca más me volvieron a enviar rutinas, pero yo ya sabía. Y con lo que estudié, aprendí. Y no me quedé con el pantallazo en el blog de notas que me enviaba él. Lo profesionalicé al máximo. Hice plantillas, empecé a utilizar otras cosas para hacer lo que siempre tuve la oportunidad de decirle a esa persona, eso es lo que le hace falta a usted en su trabajo. Porque tuve la oportunidad de ver y acompañar a esa persona, de hacerlo crecer en su trabajo porque era muy bueno, pero nunca quiso. Y al yo tener esa experiencia, tanto tiempo al lado de él, entrenando también personas, pues aprendí y me quedé ahí. El segundo punto donde me equivoqué fue, como era lo que me apasionaba, el deporte, y estaba recibiendo ingresos, en ese momento eran 250.000 pesos, que no eran mucho, pero sumaban. O sea, estoy recibiendo dinero por algo que a mí me gusta hacer, es increíble. Y fueron subiendo las chicas. Entonces acá es muy importante que no cometan el primer error, porque si ustedes no le dan valor a su trabajo, cuando encuentren la necesidad de subirle a su trabajo, porque la situación va inflando cada vez más, las personas que tienen se van a ir, porque usted ya les cobró muy barato. ¿Qué fue lo que me pasó? Las chicas que me pagaban 50.000, solo se quedó una, lleva 2 años y medio conmigo, y es la que más ha tenido cambios en el grupo. Como era mi pasión, yo no establecí horarios, que fue lo que me llevó a enfermarme hasta hoy en día, porque el ser virtual te acerca a las personas. Entonces la persona te escribe y siente que tú tienes la obligación de contestarle, inmediatamente te escribe, y si no, es un mal servicio. O peor aún, si ustedes venden ropa o algún producto, entonces lo van a robar, y de una vez hacen historias, esta página no me está respondiendo. Y hay horarios. Establecer horarios fue algo que a mí me llevó a perder mi salud mental, porque no dormía. El tercer error, de verdad se los voy a contar con mucha vergüenza, y fue no generar contenido propio. Cuando yo desligué mis 2 empresas, porque yo tengo 2 empresas, una es Jamie Serrano, y lo que hago con mis redes sociales, y otra es Fit On, yo empecé a crearle una cuenta aparte y empecé a subirle contenido. Yo no soy diseñadora gráfica, sé utilizar algunas aplicaciones, pero no sé hacer un trabajo excelente como lo haría un diseñador gráfico. Y a mí se me hizo fácil meterme a Google y googlear un gimnasio. En ese momento me apareció uno, yo no sabía de dónde era, y para mí fue fácil extraer, no digamos robar, extraer ciertas cositas de las piezas gráficas de este gimnasio y plasmarlas en las mías. No eran las mismas piezas,
pero sí tenían cosas como fuentes de letra, colores, imágenes. Y adivinen, a medida que fue creciendo Fidón y se hizo conocido, yo tenía mucha exposición, me llegó una responsabilidad legal al correo del gimnasio. Resulta que el gimnasio era de Bogotá, yo no sabía, es una cadena muy grande parecida al Bodytech, y obviamente pues tenía sus abogados y sus personas que le respondían. Así que me dijeron que si no borraba las publicaciones me iban a demandar, y yo en carrerita fui y las quité. Eran como 15, pero eso me acorraló y me llevó a hacer algo. Miren, este era mi logo, y les voy a contar, este logo, cuando a mí me pasó todo lo que me pasó, que eso es real, no lo voy a traer en mención y las personas que me conocen saben qué fue, yo me quedé con los brazos cruzados. Todo lo que yo había trabajado en algún momento